el pacto que Dios ofrece al hombre, y esta es una de las características que quiero que veamos hoy día, el pacto que Dios le ofrece al hombre lo hace libremente, nadie lo obliga. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Dios no necesita hacer pacto con nosotros. Eso debemos entenderlo. No es que Dios mendiga nuestro amor y nos ruega que aceptemos su pacto porque si no Él se muere. No. Nosotros somos los que necesitamos ese pacto y por eso Dios nos lo ofrece. Y cuando uno se da cuenta que no tiene nada que ofrecerle a Dios, sino más bien un corazón sucio de pecado, uno entiende, esto es gracia y es sublime. Cuando uno comprende con mayor claridad eso, no queda otra sino adorarle. Otra característica del pacto de Dios es que produce una relación personal con Él. Relación personal que implica comunicación, ¿no? Oración, lectura de la palabra. Si no hay esto, ¿cómo entonces puedo estar seguro que hay pacto? Algo que vamos a ver hoy día también es que el que llega a tener un pacto con Dios, el que acepta el pacto de Dios, Dios transforma su corazón. Dios llega a poner su espíritu en nosotros para que nosotros podamos tener una relación con Él que de otra manera no podríamos. Fíjense. Yo acepto el pacto que Dios me ofrece y Dios entonces transforma mi corazón para que yo pueda adorarle, obedecerle, conocerle, entender la Biblia, es decir, escuchar su voz, poder escuchar su voz. Si yo no acepto el pacto, no voy a poder hacer nada de eso. Si yo no vivo adorando a Dios, si yo no vivo buscando a Dios, si yo no vivo orando y leyendo su palabra, si yo no vivo obedeciéndole y adorándole, ¿estoy en el pacto? Pudiera creer que estoy en el pacto y tal vez no estoy, tal vez nunca lo acepté, tal vez acepté otro pacto que no era de Él. Yo puedo proponerle a Dios un pacto, ¿no? Señor, te seguiré si es que... Y yo le propongo a Dios un pacto. Ese pacto no es verdadero. El único pacto verdadero es el que viene de Dios hacia mí y me dice: Samuel, te ofrezco mi pacto, bajo mis términos y con mis promesas, no con las que tú quieras, sino con las mías. Vamos a entender también que el pacto que Dios da al hombre nos hace bien. Su pacto nunca nos va a destruir. Si bien vamos a tener que morir a nuestro yo, no nos va a destruir. Siempre va a mejorar nuestro estado, siempre. No hablo del estado económico o social, no, del estado más importante, que es el espiritual. El hecho de entrar a su pacto va a añadir en nosotros mayor obligación de obediencia, pero va a haber una satisfacción, un gusto en obedecerle. No va a ser una carga, porque al entender cuánto me ama, yo voy a responder con gozo en la obediencia. Esto es característica de los pactos de Dios. Siempre hay recompensa. Ahora, uno no entra al pacto porque vaya a tener una recompensa, ¿no? Sino porque uno necesita esa relación con Dios. Pero igual siempre hay recompensa. Otra cosa que quisiera que entendamos acerca del pacto, y es algo en lo que vamos a enfocarnos hoy también, es que todo pacto que Dios hace con la humanidad lo hace con una cabeza federal. ¿A qué me refiero? Lo hace con un representante. Pero algo debemos entender. El pacto que Dios ofrece es de Dios y por lo tanto solo Él es capaz de revelarlo. ¿Y cómo nos revela Dios su pensamiento? A través de la palabra.
Y si nosotros leemos en Génesis, vamos a ver que Dios entra en un pacto con él. ¿Se acuerdan qué le dice? Comerás de la fruta del bien y del mal. Exacto, no comerás del árbol del bien y del mal, porque si no, Morirás. morirás. Eso es un pacto. El pacto que hizo Dios con Adán. Este pacto se llama el pacto de obras. De obras. Adán, no comas, si comes, mueres. Adán, no comas, si no comes, vivirás. Dios lo acerca al hombre y Adán acepta. ¿Cómo no? Es mi creador. Acepto. Entonces llega la tentación a través de Satanás. Ahora, recordemos que los pactos siempre funcionan asociados a promesas. ¿Qué hizo Satanás? Le dio otra promesa. ¿Qué estaba haciendo Satanás con el hombre? Mintiéndole. Un pacto. Satanás estaba proponiendo otro pacto. Y Adán lo hace. Logra el pacto con Satanás. El pacto de obras en ese momento es transgredido para siempre. Porque al ser Adán cabeza federal, toda la humanidad sufrió las consecuencias. Porque fue el primer hombre. Bien, si alguno quiere aquí mantener una relación con Dios haciendo obras, se está aferrando a un pacto caduco. Nunca lograré tener una relación con Dios por medio de obras. Nunca. Ni aunque sirvamos en la iglesia, ni aunque sea pastor, ni aunque predique, ni aunque dé mi dinero a los pobres. Nunca lograré tener un pacto con Dios, una relación con Dios a través de obras, porque ese pacto ya caducó. Una vez que sucede el pecado de Adán, y esto es muy interesante, vamos a Génesis para leerlo. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice? ¿Lo leo? Sí. Dice, y podré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tú y la descendencia, y tu descendencia de ella, y su descendiente te golpeará en la cabeza, y tú golpearás el talón. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a la serpiente. Lo que Dios está haciendo ahí es anunciando un nuevo pacto. Es decir, sí, se hizo un pacto contigo, Satanás, pero vendrá uno, la simiente, vendrá uno que destruya ese pacto contigo. Y se logrará otro pacto. Te pisará la cabeza, te va a destruir el pacto que tú has hecho con el hombre. Ahora, a partir de este momento, el hombre se hizo esclavo de Satanás. A partir de ese momento, Adán perdió su pacto con Dios. Y habiendo roto su pacto con Dios, perdió todo lo que Dios tiene. Lo perdió. Satanás nunca pudo darle en sus promesas falsas lo que solo Dios tiene. Pero entonces Dios le da una nueva promesa. Y esa promesa, como todo pacto que carga promesas, se va a llamar el pacto de gracia. ¿Merecía Adán un nuevo pacto? No. ¿Merecemos nosotros un nuevo pacto al haber pecado contra Dios nuestro Creador? No. Por eso se llama un pacto de gracia. Sin merecerlo, Dios ofrece un pacto de gracia. Se lo ofreció a Adán. Ahora, ¿Adán lo creyó o no? Y esta es la parte interesante, porque nunca lo había visto así. ¿Qué opinan? ¿Veremos a Adán en el cielo? Y si sí, ¿dónde se evidencia? Yo creo que sí. ¿Y cómo lo sabes?
Nuevamente, para conocer de los pactos y de cómo reaccionan frente a los pactos, tenemos que ir a la palabra. Miren el versículo 20 del capítulo 3. ¿Quién lo puede leer? Yo. Gracias. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Digo. Hasta ahí nada más. Y llamó Adán a su mujer Eva. Ya la había llamado varona, ¿no? Isha. Pero en este caso le llama Eva, porque iba a ser la madre de todos los vivientes. Según comentaristas dicen que justamente él le coloca este nombre tras la promesa de Dios de enviar de su simiente a aquel que lograría el nuevo pacto. Adán le cree y llama a su mujer Eva. ¿Y qué sucede después? Sigo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Jehová respondiendo a la respuesta de Adán, cubriendo su vergüenza con ropas de pieles. Entonces, lo que un comentarista menciona es que Adán creyó en la promesa, en el pacto de gracia que Dios le estaba dando. Y por eso es que vemos después a Abel adorando a Dios de manera correcta. Es muy probable que Adán, habiendo creído en el pacto de gracia, enseña a sus hijos a buscar una relación con Dios esperando aquel día en el que la simiente de la mujer llegara y destruyera el pacto que habían hecho con Satanás. Bien. Sigue pasando la historia y llegamos a Noé. Sigue pasando la historia y llegamos a Abraham. Luego Moisés. Luego David. Y luego Jesús. Dios va a repetir su pacto de gracia durante todo el proceso de la humanidad. De diferentes formas se los va a ir aclarando. A Abraham le dice la fórmula de pacto. La fórmula del pacto es: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Se lo dice a Abraham, se lo dice a Moisés, se lo dice a David, y luego llega Cristo para hacer efectivo por fin el pacto de gracia. Es en Él. Ahora, ¿por qué? Si bien estas son cabezas federales, esta es la cabeza federal. Miren lo siguiente. El pacto de obras, Jesús lo cumplió. Nunca pecó. Y al cumplirlo, ¿qué recuperó? ¿Qué había perdido el hombre? La vida, la comunión con Dios, la felicidad. Cuando Jesús cumple el pacto de obras, recupera todo eso para el hombre. Por eso Jesús es digno de adoración. Nadie como Él. Y ahora, es por Jesús que aparece una nueva cabeza federal. Lo que se le llama el segundo, ¿quién me dice? ¿El segundo? Adán. La muerte que yo merecía, Él la sufrió. Y empezó una nueva humanidad. ¿Cómo yo entonces me puedo aferrar a Jesús? Y la palabra nos lo dice. Cree en Jesús, que Él cumplió a cabalidad el pacto de obras y por eso recuperó la vida, la felicidad y la relación con Dios para todo aquel que se une a Él. Separados de mí nada podéis hacer, pero los que estamos en Cristo, pues dice, tendremos ríos de agua viva, fructificaremos y todas las demás promesas que Dios nos da en Jesús. Unidos a Él, tenemos dichas promesas. Ahora, es lindo en la Biblia ir viendo las diferentes cabezas federales que aparecieron, ¿no? Cómo Dios fue mostrando su pacto de gracia a través de toda la historia de la humanidad hasta llegar a Jesús. Y aquí quiero que entendamos esto para maravillarnos de la bondad de Dios. Él nunca olvidó a la humanidad. ¿Con quién hizo Dios el pacto de redención?
Muy buena respuesta, pero vamos... La humanidad. ¿no? Es difícil la respuesta realmente. Pero ¿con quién hizo Dios el pacto de redención? Consigo mismo. Consigo mismo. Consigo mismo. Dios hizo el pacto de redención consigo mismo. Y ojo, lo hizo antes de la creación. Y esto es maravilloso. Escuchen, porque Dios antes de haberte creado dijo: crearé a Tommy. Crearé a Tommy. Y Tommy fallará el pacto de obras. Pero yo enviaré a Jesús para salvarlo y ofrecerle el pacto de gracia. En su plan de redención estábamos cada uno de nosotros. Crearé a Samuel y fracasará el pacto de obras, porque es débil. Pero entonces le haré un nuevo pacto, en donde le mostraré mi gracia. Y cuando él lo acepte, cambiaré su corazón, para que pueda entonces obedecerme, adorarme y disfrutar de la vida para la cual yo lo creé. Y entonces Samuel me adorará. El pacto de redención al final tiene el objetivo de la adoración a Dios por medio de nosotros. Ahora, algo interesante también. Noé es un caso especial. Algunos, cuando hablan del pacto de la gracia, no incluyen a Noé, porque con Noé el trato es diferente. Con Noé Dios no promete salvación, promete preservación. ¿Qué significaba el arco iris? La promesa de no volver a mandar un diluvio, no volver a acabar con la humanidad así. ¿Por qué? Porque Dios nunca tuvo el plan de desaparecer a la humanidad, sino de llevar a cabo su pacto de redención. Por medio de este pacto que le da a Noé de preservación, Dios cuidó a la humanidad para llegar al momento glorioso en donde el pacto de gracias iba a ser efectivo. Dios no es ajeno a la humanidad, nunca ha sido ajeno a la humanidad. Dios constantemente ha estado dentro de la historia de la humanidad para llegar a cumplir el pacto de gracia que dio desde el inicio de los tiempos con Adán cuando hizo pacto con Satanás. Cuando Adán hizo pacto con Satanás. Dios planificó todo entonces para destruir ese pacto y retornar a la humanidad al pacto con Dios. Un pacto ahora de gracia. Lo que se le llama también el nuevo pacto, que si han leído Jeremías 31, y hoy día también se ha repetido un poco de ello, se anunciaba un nuevo pacto. Ahora, tenemos que darnos cuenta nosotros. Tenemos que preguntarnos, ¿sigo en el pacto de obras? ¿Mi cabeza federal es Adán o mi cabeza federal ya es Jesús? Y estoy en un pacto de gracia, estoy en el pacto de gracia. Hay algo bello en cuanto a este tema. Cuando Dios ve deficiente un pacto, hace un nuevo pacto. Lo hizo acá. Frente a la debilidad de Adán, Dios entonces hizo un nuevo pacto, porque ese pacto era deficiente. No lo digo yo, lo dice la palabra en Hebreos. Hebreos 8, del 4 al 8. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole:
mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Un ratito para ahí tomar énfasis en ello. Está hablando de Jesús. Jesús, por cuanto es mediador de un mejor pacto. Continúa, por favor. Un mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, esto es lo bello. Y es que cuando Dios encuentra entonces un pacto deficiente, lo que hace es hacer un nuevo pacto. ¿Tenía aquí buena promesa? Sí. Claro, vida eterna, relación con Él. ¿Hay mejores promesas acá? A ver, les pregunto, ¿aquí hay promesa de vida eterna? Sí. ¿Relación con Él? ¿Pero qué más que no había acá? Pecado. Perdón de pecados. Perdón, que en otras palabras diríamos justificación. Aquí había promesa de justificación y vida eterna. Aquí había promesa de vida eterna, pero aquí había promesa de justificación y vida eterna. Aquí habían mejores promesas. Y lo dice Hebreos. No lo estoy diciendo yo, no lo he inventado yo. Este es un mejor pacto porque tenía mejores promesas. Este es el nuevo pacto. Aún, Sí, Ángela. pero una obra. Y en el antiguo pacto igual tenía que hacer obra, pagar. Sí, Acá no hay obra. bien. ¿Qué si peco? ¿Qué si entré en el nuevo pacto y peco? ¿Pierdo el pacto? No. ¿Por qué? Perdón. Porque tengo cabeza federal que ya cumplió. Uno podría decir, hoy entonces podemos pecar como se nos dé la gana. Romanos 6. Vamos a Romanos 6. Porque mira, puedo pecar todo porque estoy agarrado de Jesús. Romanos 6. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice que la pegada del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Muy bien. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es... ¿En quién? En Cristo Jesús. Es vida eterna. Ese es el pacto de gracia. Bien, ¿qué dice, por favor, Nachita? No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Bien, miren ese pasaje. Explica todo esto. Antes estaba muerto por el pecado, por el pacto que hice con Satanás, en Adán y yo también, al elegir el pecado antes que a Dios. Pero ahora yo estoy en otro pacto de gracia. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a seguir viviendo para el pecado como si estuviera acá? Cuando yo ya estoy acá. Por eso la instrucción del apóstol Pablo es, más bien ahora entrega tu cuerpo a Dios. Ahora, en cuanto a Romanos 6, lean del 1 al 14. Ya les dejo de tarea, pero márquenlo para leerlo. Ahí se explica mucho más por qué. No podría decir yo, bueno, si yo estoy tomado de Jesús y Él cumplió el pacto de obras, y tomado a Él, aunque yo peque, igual soy salvo, entonces pecaré como se me dé la gana porque ya soy salvo. No, la respuesta está en Romanos 6. Pero lean del 1 al 14, estúdienlo, para que no les engañe el diablo, haciéndoles pensar que pueden vivir como quieran porque Cristo ya pagó sus pecados. Les pregunto, aquí tengo promesas, pero aquí tengo mejores promesas. ¿Cuál voy a elegir? La de Dios. Por supuesto, voy a elegir las mejores promesas. Sería, pues, me faltaría si es que no eligiera las mejores promesas. Todos aquí van a elegir un mejor contrato de trabajo. Todos
Todos van a elegir aquí la mejor propuesta en vivienda. No van a elegir la peor propuesta, todos vamos a elegir lo mejor. Igual en las promesas de Dios. ¿Por qué mantenernos en un pacto caduco que tenía promesas que ya ni siquiera se pueden alcanzar porque se rompió el pacto, y no ir al mejor pacto, que es el que Jesús ofrece? Para tener una relación con Dios y poder volver a tener todo lo que tenía Adán antes: vida, relación con Dios y felicidad que viene solo de Dios. Les pregunto entonces, ¿por qué tenemos ídolos? Si aquí ya tenemos las mejores promesas, ¿por qué buscamos otros pactos? Porque, ojo, el tener un ídolo o el pecar es pactar o buscar el pacto con alguien que no es Dios. ¿Por qué buscamos ídolos? ¿Por qué pactamos con ídolos? ¿Por qué pecamos? ¿Tommy? Sí, es que yo decía algo, que Dios también nos va a dar el libre albedrío, que es la libertad de escoger, o escogemos al Señor o escogemos al diablo. Que nos da la libertad de escoger entre el bien o el mal. Pero si acá tenemos mejores promesas, ¿por qué escogemos hacer pacto con ídolos? Ajá. Por el placer momentáneo. Muy bien. Porque ¿qué me promete ese ídolo? Placer. Aquí lo que hace Dios con los suyos, que son del pacto, es que los disciplina. Mas los que pecan estando en el pacto no pierden la salvación. Este pacto es indestructible. ¿Por qué? Porque no depende de mí. Depende de Jesús, que ya lo hizo todo. Aquí era, haz para salvarte. Aquí es, Cristo ya hizo. Eres salvo, si te aferras a Él. La pregunta, ¿por qué buscamos ídolos? Entonces, si aquí están las mejores promesas, buena la respuesta, es porque esos ídolos también nos prometen cosas. Y lamentablemente, pensamos que sus promesas son mejores que esta. Y como nosotros siempre hacemos eso, vamos a donde hay mejores promesas. Y por eso pecamos. Porque no hemos entendido la maravillosa promesa que Dios ha cumplido aquí en Cristo. No entendemos la vida que nos ha dado o la vida que habíamos perdido. No entendemos lo maravilloso que es relacionarnos con Dios. Porque tal vez aquí a la pregunta, ¿tienes ídolos? Uno diría, no, yo solo adoro a Dios. Yo lo único que adoro es a Dios. Pero todos, y nuestros corazones, por si acaso, como han dicho algunos, nuestros corazones fabrican ídolos constantemente. Nuestros corazones son fáciles de ser seducidos por promesas que no se comparan a estas. Y es bueno identificarlas para entonces pedirle a Dios que las desarraigue. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.